La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tras una larga investigación, emitía esta semana un nuevo informe solicitado por el Tribunal Supremo, y en el que aparece de forma concreta la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, implicada en el rescate de la aerolínea Air Europa. Un rescate en el que el dueño de esa aerolínea, en una grabación en poder de la UCO y ahora del juez, del magistrado del Tribunal Supremo, Aldama revela y desvela cómo Javier Hidalgo acababa de llamar a Begoña Gómez. La posible intermediación de la mujer de Pedro Sánchez en este rescate millonario de Europa es importante porque lleva la contrapartida de Europa a través de Globalia, que es la empresa que patrocinó y subvencionó el proyecto Africa Center, el instituto de empresa de Begoña Gómez. Un informe de la UCO en el que además se aportan pruebas de cómo el presidente de Renfe, moviendo todo, lo hizo para colocar a una de las amantes del ministro Ábalos. Un informe en el que también se aportan pruebas de cómo la presidenta de Adif movió todo para colocar a otra amante del ministro Ábalos, José Luis Ábalos, la mano derecha de Pedro Sánchez como secretario de organización del Partido Socialista. Todo esto en las empresas públicas más importantes por recepción de fondos europeos de nuestro país: Adif, Renfe, Puertos del Estado, Ineco y Traxa. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. El 3 de septiembre del año 2020, los investigadores de la Guardia Civil localizan una conversación de ese día entre el nexo corruptor y comisionista Víctor de Aldama y el asesor del ministro Ábalos, Koldo García. Aldama transmite la información de Javier Delgado, CEO de Europa, diciendo que Hidalgo está muy jodido por cómo están evolucionando los tiempos del rescate de su aerolínea y que por eso ha llamado a Begoña Gómez para desbloquear la situación, desbloquear el rescate de la compañía por parte del gobierno que preside su marido, Pedro Sánchez. No es de extrañar las molestias y el cabreo de Javier Hidalgo después de haber pagado unas vacaciones en Marbella para Ábalos y toda su familia. Esto te sale gratis por las molestias generadas, le dijo Koldo a su jefe Ábalos cuando encontró la finca de Marbella, y así consta en el informe de la UCO. La instancia fue sufragada por Javier Hidalgo mientras se negociaba el rescate de su compañía. Agradecimiento a sus gestiones. Con anterioridad, ya sabíamos que el día 24 de junio de 2020, cuando estaba ya solicitado el rescate y estaba en plena tramitación, hubo 2 reuniones entre Hidalgo y Begoña Gómez. La esposa del presidente del gobierno buscaba a su vez financiación para su proyecto Africa Center. Pese a estas reuniones y pese a los regalos, pese a que se había anunciado a través de una nota de prensa, el rescate se hacía esperar. Y los protagonistas se inquietaban. En esta grabación que vamos a escuchar, del audio del 1 de septiembre, intervenida por los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Hidalgo, Javier Hidalgo y Víctor de Aldama hablan sobre el asunto. Primero Hidalgo, luego Aldama. Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque bueno, no te localizo. He hablado con Koldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo. Entonces, nada, yo voy a ir mañana por la tarde a Madrid para estar a primera hora el miércoles en Madrid, ¿vale? No tengo cobertura porque hay un vendaval aquí hoy de la hostia, entonces ya te digo, ya si no, ya mañana hablamos y nada, me ha dicho Koldo que estás tranquilo, que tal y cual.
Entonces ya te digo, mañana cuando tenga mejor cobertura te llamo. Si tengo luego un poco mejor, si baja el viento, pues hablamos más tarde. Venga, un abrazo. Sí, yo ando también con un poco de mala cobertura, que estoy en el mar, estamos volviendo a puerto y nada, sí me imagino que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre, porque ya está bien de que nos tomen el pelo y igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con los empleados y con todo el mundo y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen que ya estoy hasta el nabo. Así que ya le he dicho que arregla esto o se ha acabado todo. O arregla esto, o se acaba todo. Saura, del que hablan en la conversación, actual presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes en ese momento. Y Bartolomé, la otra persona de la que hablan en la grabación, presidente de la SEPI, Hidalgo y Aldama. Este audio ya era conocido, pero con el nuevo contexto, tras este último informe de la UCO, todo cambia. La conversación es del 1 de septiembre, solo 2 días después, el 3 de septiembre, y mientras el rescate por parte del Consejo de Ministros no terminaba de llegar, la situación se precipita y Aldama comunica a Koldo que Hidalgo iba a llamar directamente a Begoña Gómez. Está jodido, dicen, y así lo transcribe la UCO, muy jodido con el tema. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Es lo que transmite Aldama a Koldo, las verdaderas intenciones de Javier Hidalgo. Esto acelera todos los trámites. Obtienen una carta firmada por la SEPI primero y más tarde, el 22 de septiembre, Aldama le dice: amigo, por favor, déjame ayudarte. Puedo resolver esta situación. Confía en mí, sé que estás mal, pero confía en mí. Dile a Ramiro que se coordine conmigo y que él lleve el tema de la SEPI. Yo me encargo del resto con los ministros. Y sacamos esta mierda adelante. Y luego callarás muchas bocas. Pero eso a su debido tiempo. Conversaciones, como pueden leerse en el informe de la UCO. Aldama deja su compromiso con el devenir del rescate y su implicación. Yo me encargo del resto con los ministros en plural y sacamos esta mierda adelante. Semanas después, el Consejo de Ministros aprobaría definitivamente el rescate de Europa por 475 millones de euros. Ninguna compañía, ninguna empresa había recibido directamente tanto dinero de fondos públicos. En el informe de la UCO también explica y ofrece detalles de las amigas, las amantes del ministro Ábalos. Si no se tratara de dinero público, podría parecernos incluso cómico o propio de un culebrón. El primer mensaje, 8 de octubre, año 2019, Ábalos, el propio Ábalos, le escribía a Koldo diciéndole: a la de Gijón no la puede contratar en Renfe o en Adif o en alguna de sus contratas. Koldo le responde: sí, lo arreglo. Luego, la chica de Asturias, Miss Asturias, le envía su currículum a Koldo y este a su vez se lo reenvía a Isaías Taboas, el presidente de Renfe, y le indica que el lugar donde debe colocarla es en Gijón. Una semana después, llamaron a Claudia, a Miss Asturias, para que comenzara a trabajar en Longirail, filial de la empresa Renfe. Pasado el tiempo, la empleada exigía más prebendas y Koldo dejó de responder a sus llamadas y mensajes. Miss Asturias, meses después, fue despedida. Ábalos ya no era ministro y cambió de amante. Y con una nueva amante, Jessica, también vuelve a aparecer en este informe de la UCO. Mensajes del asesor de Ábalos con la presidenta de Adif, con Pardo de Vera, evidencian no solo que tuvo conocimiento, sino que participó en el fichaje de la nueva amante de Ábalos en la empresa pública Ineco. Koldo García, el asesor de Ábalos, le pide a la presidenta de Adif, Pardo de Vera, urgencia en el trámite de la colocación. Solo una cosa se puede leer, y le dice Koldo a la presidenta de Adif: que llamen a la chica para que inicie los trámites en la colocación como administrativa
que si no, José, en alusión al ministro, me cortará los huevos. A las 2 semanas, Pardo de Vera entendió perfectamente el mensaje y dijo: están ya con ello, mañana la llaman. Jessica, sin ir ni un solo día a su puesto de trabajo, fichando por ella el hermano de Koldo, Joseba, estuvo trabajando y cobrando de la empresa pública Eneco, dependiente del ministerio de José Luis Ábalos. Y esta es la fotografía sonora de la semana política. Creo que este es un caso gravísimo de corrupción en el seno del Partido Socialista y todavía hoy el presidente Sánchez no ha aclarado por qué cesó al ministro Ábalos en julio del año 2021, si era porque sabía algo o no, y creo que el Partido Socialista tendría que hacerse cargo de sus nombramientos y reparar ese dinero público que nunca tenía que haber salido de las arcas del Estado, ¿no? Yo lo que creo es que con todo lo que estamos conociendo hoy, con todo lo que se está apuntalando hoy por parte de la Judicatura y por parte de las investigaciones de la UCO, esa corrupción política, amnistía por votos, y que estamos viendo cómo no se puede llevar a cabo, y esa corrupción económica en el entorno familiar de Pedro Sánchez con su mujer citada, cito textualmente, en un informe de la Guardia Civil, Pedro Sánchez tiene que dimitir inmediatamente. El matrimonio Sánchez-Gómez tiene que abandonar la Moncloa. Bueno, pero esto está en los tribunales y por lo tanto yo lo que espero es que esto acabe de una vez y se sepa toda la verdad y que los tribunales sean los que determinen qué ha sucedido y qué responsabilidad hay detrás de lo sucedido, en lugar de estar todo el día valorando cosas que no sabemos cómo van a acabar. En el Gobierno solamente manda el Partido Socialista. La operación Sumar es una operación que se hace precisamente para ello, para comprometer las posibilidades de transformación de la izquierda. Esos serán los tiempos en los que el presidente nos decía que el feminismo molestaba, ¿no?, a sus amigos de 40 y 50 años, nos decía que no había que hacer ruido, que el ruido estaba muy mal. Yo creo que los principales dirigentes de Sumar están mucho más cerca de los editoriales del diario El País, del diario.es, del Mundo PSOE, que de lo que representa a Podemos. Ya le dije al señor Iglesias que la política no era una película de Netflix y ahora le digo a los dos, al señor Iglesias y a la señora Montero, que esto tampoco es una piscina de bolas. Ningún otro presidente estará dispuesto a hacer lo que estoy haciendo o a seguir adelante. No me importa porque veo un maravilloso resultado al final. Estamos dando grandes pasos con muchos países y esas naciones que se aprovecharon de nosotros ahora nos dicen, por favor, negociemos. ¿Y saben por qué? Porque están sufriendo las consecuencias seriamente de lo que está pasando. Están siendo muy golpeados y devaluados como países. Quiero hablarles sin eufemismos. Tenemos un pueblo adulto que no merece ser engañado. Y la verdad es que está en riesgo nuestra prosperidad y nuestra seguridad. El desafío arancelario no es un hecho aislado de todo lo demás que ocurre en el mundo. Se une a las exigencias en materia de defensa y a los movimientos geopolíticos que también agitan a la Unión Europea y, por tanto, a España. Estamos ante un desafío extraordinario que exige una respuesta extraordinaria. Estamos en una situación de una enorme incertidumbre, con además yo creo que una interpretación por parte de todos los actores internacionales de que estas medidas van a tener un impacto muy negativo para la economía mundial. De hecho, probablemente ya lo estemos viviendo, no solo a través de las bolsas, sino en parte en Estados Unidos, en la propia economía que ha impuesto estos aranceles. Se lo digo claro, nosotros no estamos aquí para ayudarle a usted o a Sánchez, creo que lo entenderá, no queremos engañar a nadie, estamos aquí por los españoles, que es para lo que tenemos que estar. Partimos de la presunción de que usted también, su objetivo son los españoles, pero le avisamos, si vemos que eso cambia y que ustedes empiezan a hacer juegos políticos con el futuro de las empresas españolas, nos iremos de las negociaciones. Nosotros estamos en el mismo sitio, mano tendida. Si usted también, todo sigue igual. Pero si usted es el que cambia y empieza a hacernos trampas, nos iremos. La medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países. El desafío arancelario, con tregua incluida, la repercusión y las negociaciones en España, la guerra entre las formaciones situadas a la izquierda de la izquierda, y las novedades que sigan arrojando los tribunales y los casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.